Muy buenos días, queridos estudiantes de quintos años básicos. En una nueva semana de trabajo continuaremos con el tema de fracciones. Esta vez veremos la comparación de fracciones. Acompáñame. Para comenzar, debes saber que el objetivo de la clase de hoy va a ser comparar fracciones propias con igual y distinto denominador de manera concreta, pictórica y simbólica. Esto quiere decir que te voy a enseñar distintas estrategias para que tú puedas comparar las fracciones propias. Vamos a ver. Para comenzar, necesito que vayas por tu texto de matemáticas y lo abras en la página 184, en donde el título de lección es Comparación de fracciones. El primer objetivo que veremos dice que debemos comparar fracciones utilizando representaciones. Recuerda que una representación es el dibujo de una fracción, ¿cierto? A eso le llamamos representación gráfica y es una forma muy útil que te va a servir mucho para que puedas comparar. En este caso, leemos. Sergio, Elisa y Cristóbal compraron para su almuerzo la misma porción individual de pastel de verduras. A continuación, se muestra cuánto comió cada uno de su pastel. Miramos la imagen y podemos ver que Sergio comió un medio de su pastel, es decir, lo partió en dos partes y se comió una. Elisa, por su parte, comió un cuarto de pastel, es decir, la partió en cuatro, ¿cierto? Y comió una de esas partes. Por su parte, Cristóbal se comió 3/4 de su pastel. También dividió su pastel en 4 partes, pero comió 3 partes de ellas. Si te fijas, solamente mirando las imágenes te puedes dar cuenta cuál de esas fracciones es mayor o es menor. A eso se le llama comparar utilizando representaciones gráficas. Entonces, si comparas las partes del pastel que comió cada niño, puedes notar que Cristóbal comió más que Sergio. Entonces, 3/4 es mayor que un medio. Simbólicamente se representa 3/4 mayor que un medio, utilizando el signo, ¿cierto? Del mismo modo, puedes observar que Lisa comió menos que Sergio. Entonces, un cuarto es menor que un medio. Se representa simbólicamente también con el signo un cuarto menor que un medio. Aquí repetimos lo que teníamos, ¿cierto? Para que no se nos olvide. Pero también puedes comparar utilizando, ¿cierto? La recta numérica, que también es una excelente estrategia. Por ejemplo, acá hacemos la primera recta numérica, ¿cierto? Y la partimos en dos partes iguales. El primer compañero comió un medio, por lo tanto, un medio se encontraría, ¿cierto? Justo a la mitad de esta recta. Los otros dos compañeros, ¿cierto?, dividieron su tarta en 4. Por lo tanto, la recta numérica también se divide en 4. En primer lugar, la compañera que comió un cuarto y en segundo lugar, el compañero que comió 3/4. Con esta recta numérica puedes observar que 3/4 está a la derecha de un medio y un cuarto, perdón, está a la izquierda de un medio. Por lo tanto, 3/4, ¿cierto?, es la fracción mayor, es mayor que un medio. Y un cuarto, ¿cierto?, es menor que un medio. ¿Por qué? Porque lo puedes ver en tu recta numérica. Mientras el número esté más cerca del entero, va a ser mayor. Mientras la fracción esté más cerca del cero, va a ser menor. Y es así como lo puedes representar simbólicamente. 3/4 mayor que un medio y un cuarto menor que un medio. Recuerda también que las fracciones un medio y 2/4 son equivalentes. Fíjate en la recta, están en la misma posición. Ambas indican mitades. Ahora, vas a pausar el video y vas a realizar estas dos pequeñas actividades, ¿cierto?, de la página 185. A continuación, continuamos el trabajo en la siguiente página. Tú debes hacerlo con tu tranquilidad, ¿cierto? Y con tiempo. Si quieres, como te decía, pausa el video y realizas las actividades o puedes hacerlo una vez que finalice esta presentación. En la página 186, ¿cierto? Continuamos comparando las fracciones de igual y de distinto denominador. Esta vez vamos a comparar fracciones con igual denominador, que es muy simple. Observa. Tres amigos juegan a lanzar un disco y registran la distancia que alcanza en una pista, ¿cierto? ¿Quién marcó una mayor distancia?
¿Y quién registró la menor distancia? ¿Cierto? Si tú te fijas ahí, la compañera lanzó y llegó a 3/8. El segundo compañero lanzó y llegó a 5/8. Y la tercera compañera llegó a 8/8. Las fracciones que representan la distancia que alcanza el disco de cada niño tienen el mismo denominador, en este caso el 8, ¿cierto? Entonces puedes comparar centrando tu atención en los numeradores. Es decir, nos olvidamos, ¿cierto?, de la parte de abajo del denominador, que son todas 8, porque son todos iguales. Solamente pones tu atención en el numerador, en la parte de arriba, y dices, ¿cuál es mayor? ¿El 5, el 8, el 3? ¿Cierto? Muy sencillo. Como 5 es mayor que 3, se tiene que 5/8 es mayor que 3/8. El disco del compañero, ¿cierto?, recorrió una mayor distancia que la de la compañera que hizo 3/8. Ahora, 3/8 es menor que 5/8, ¿cierto? Y que 8/8. El disco de esta compañera que hizo 3/8 recorrió una menor distancia que la de los otros dos compañeros. Ahora, como 8/8 es mayor que 5/8, puedes concluir también que el disco de la compañera con su cabello ahí más oscuro recorrió, ¿cierto?, una mayor distancia que la de el compañero. Por lo tanto, la compañera del cabello oscuro sería la ganadora de esta competencia. Recuerda, cuando las fracciones tienen el mismo denominador, solamente debes centrar tu atención en los numeradores. A continuación, vas a hacer estas dos preguntitas que son muy sencillas y aparecen en la página 186. Puedes escribirlas a un ladito, ¿cierto? O en tu cuaderno. Por ejemplo, Diana pintó 2/6 de un trabajo de artes el lunes y 4/6 el día martes. ¿Qué día pintó menos? Sé que ya tienes una respuesta. Estas dos actividades las vas a hacer en tu texto. Continúas, ¿cierto?, en la página 187. Ahora, vamos a comparar fracciones con distinto denominador, pero igual numerador, ¿cierto? O sea, que la parte de arriba sea igual y las de abajo sean distintos. Te darás cuenta que la regla cambia. El primer ejemplo dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? ¿3/5 o 3/6? Representamos. 3/5 serían 3 partes de 5. El entero lo dividimos en 5 partes iguales y pintamos 3. Ahora, si yo quiero saber 3/6, ¿cierto? El mismo entero es muy importante que sea del mismo porte. Lo divides en 6, ¿cierto? Y pintas 3 partes también. ¿Cuál es mayor, 3/5 o 3/6? Ahí te puedes dar cuenta que 3/5 es mayor que 3/6. Por lo tanto, si comparas fracciones con igual numerador, es mayor aquella que tiene el denominador menor. Es claro, porque obviamente si tú divides un objeto en 1000 partes y pintas 3, es mucho menor que si tú divides, por ejemplo, un objeto en 4 partes solamente y también pintas 3. Claramente, 3/4 es mayor que 3 milésimos. En este caso, la regla es al revés. Es como decir, ¿cierto? El más chico es el mayor. ¿Por qué? Porque divides en pedacitos más pequeños, por lo tanto, cuando pintas la misma cantidad, abarcas más. Ahora, ¿cuál de las siguientes fracciones, cierto, es menor? Lo mismo de recién, mismo numerador, diferente denominador. 2/10 o 2/7, pinto, ¿cierto? 2/10. El entero lo divido en 10, pinto en 2. Pinto 2/7. El mismo entero lo divido en 7, pinto 2. Si te das cuenta, la región pintada de 2/7, ¿cierto?, es mayor a la de 2/10. Por lo tanto, 2/10 es menor, ¿cierto?, que 2/7. Lo mismo que decía arriba, ¿cierto? Si comparas fracciones con igual numerador, es menor aquella que tiene el denominador mayor. Esto es muy sencillo cuando lo entiendes, ¿ya? No quiero que lo aprendas de memoria, sino que entiendas por qué es así. Porque si tú divides en menos partes, esas partes van a ser más grandes. Por lo tanto, si pintas iguales cantidades, ¿cierto? Las partes más grandes, o sea, divides en menos, se transforman en la fracción mayor.
A continuación, vas a hacer estas pequeñas actividades 3 y 4 de la página 187, ¿cierto? En la actividad 4, yo necesito que tú estudies el problema, ¿cierto? Puedes responderlo de manera oral, puedes compartir tu opinión con algún adulto, ¿cierto? No es necesario, ¿ya?, que tengas que hacer una representación gráfica. Es necesario que lo leas y lo entiendas. Ahora, nos queda una sola opción, que es cómo comparamos las fracciones cuando tienen distinto numerador y distinto denominador, ¿cierto? Que también puede ser un caso. Observa el siguiente ejemplo. En el casino del colegio hay bandejas con tortillas de verdura para los estudiantes. ¿De cuál de estas bandejas se ha comido una mayor porción de tortilla? En la en la bandeja A, ¿cierto?, se ha comido 3/4 de la tortilla. En la bandeja B se han comido 7/8 de la tortilla, ¿cierto? En este caso, tú podrías observar y darte cuenta, pero hay fracciones que son muy similares, por lo tanto, tienes que hacer lo que dice acá abajo, que es amplificar, ¿cierto?, una de ellas para igualar sus denominadores. La clase anterior nosotros aprendimos que amplificar quiere decir que voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Y simplificar quiere decir que voy a dividir arriba y abajo por el mismo número para encontrar una fracción equivalente que me permita comparar. Observa. Para comparar estas fracciones puedes amplificar una de ellas para igualar los denominadores. Por ejemplo, primero, tenemos una fracción que sea equivalente a 3/4 y que tenga el mismo denominador que 7/8. 3/4 podemos amplificarlas por 2, por lo tanto obtenemos la fracción 6/8, ya que 3/4 y 6/8 son equivalentes. Ahora que ya tienes las dos fracciones con el mismo denominador, puedes determinar, ¿cierto?, que 6/8 es menor que 7/8. Por lo tanto, la respuesta de la bandeja B se ha comido una mayor porción. No es nada complicado, pequeños. Como decía ahí, lo que tienes que hacer es igualar los denominadores y a partir de eso, comparar. ¿Cuál de las siguientes fracciones es menor? ¿3/12 o 2/4? Para comparar estas fracciones, tú puedes simplificar para igualar sus denominadores. Entonces, yo digo 3/12, voy a simplificarla en 3. Divido en 3 arriba y divido en 3 abajo. 3 dividido en 3 es 1, 12 dividido en 3 son 4. 1/4 es menor que 2/4. Entonces, 3/12 es menor que 2/4. Simbólicamente se representa 3/12 menor que 2/4. ¿Te das cuenta? No es nada tan complicado, ¿ya? Lo que tienes que hacer es amplificar o simplificar según corresponda. Ahora, estos casos no van a ser la mayoría, ¿cierto? Tienes que manejar todas las reglas que hemos aprendido hoy. Vas a realizar los ejercicios 5, 6 y 7 de la página 189, que son muy cortitos, ya que solamente tienes que comparar y escribir el signo que corresponde. En resumen, y para comparar fracciones, ¿qué debemos hacer? Primero, representaciones gráficas y rectas numéricas son una excelente forma de comparar fracciones. Segundo, si las fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene el numerador mayor. Si las fracciones tienen el mismo numerador y distinto denominador, es mayor la que tiene el menor denominador. Y si las fracciones tienen distinto denominador y distinto numerador, debes amplificar o simplificar para hallar fracciones equivalentes de igual denominador y comparar. Si puedes copiar este cuadrito en tu cuaderno, ya que te va a servir mucho. A continuación, vas a resolver las páginas 85, que es muy cortito, 86 y 87 de tu cuaderno de ejercitación, y de estas páginas debes subir las fotografías de evidencia. Aprovecho de recordarte también que esta semana son las clases Meet. Ahí están todos los días y los horarios para que lo tengas presente y puedas ingresar a la hora. Yo, por mi parte, me despido y te felicito por este excelente trabajo, ¿ya? Recuerda hacer las actividades y enviar la evidencia que se pide de estas. Un besito para todos, se cuidan mucho, espero que les haya servido esta clase. Bye.